Nos dimos cuenta que somos comunidad y necesitamos procurar un cuidado mutuo. Seamos sensibles, amables, recopilemos información y reflexionemos de toda la situación que estamos viviendo aquí y en el mundo. Hablemos de la pandemia. Hemos estado viviendo en dos mundos, en dos realidades durante poco menos de 2 años. Nos encontramos en una dialéctica que nadie esperaba. Aquí, en Libreta Negra MX, nos solidarizamos en estos tiempos tan complicados y creemos fervientemente que la cultura, nuestra capacidad de generar comunidad, es lo que nos hace salir adelante. También esperamos que la generación de contenidos, especialmente plataformas digitales, nos ayuden a paliar la situación y aprender un poco más allá de nuestra inmediatez. Los aprendizajes y adaptación tuvieron que ser rápidos. Contrastar fake news y estar al pendiente de los avances científicos fue algo que nos hizo retomar nuestras actividades cotidianas e incluso nuestras esperanzas. Pero en ese sentido, también hay mucho espacio para reflexionar lo que nos ha pasado, porque nosotros como representantes de humanidades y ciencias sociales nos damos cuenta de la resistencia y la resiliencia. Hemos de preguntarnos, ¿qué hemos aprendido de la pandemia? ¿Qué más podemos aprender? Algo que es seguro y no podemos olvidar es que nos dimos cuenta que somos comunidad. Libreta Negra MX les envía este mensaje para seguir cuidándonos, porque esto todavía no termina. Además de extenderles una invitación muy especial. Una reflexión urgente, necesaria e integral se dará en el 6º encuentro Libertad por el Saber del Colegio Nacional. En esta ocasión con el tema central Pandemia, retos y oportunidades. Acontecerá del 17 al 23 de octubre y será coordinado por Antonio Lascano Araujo, destacado biólogo y divulgador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Serán 13 mesas con una mirada transversal con más de 40 participantes de distintas disciplinas científicas y culturales para observar desafíos y señalar oportunidades en estos tiempos. Los temas son todos importantes, pues se discutirán sistemas de salud, historia, Estado de Derecho, las condiciones laborales, educación, arte, creatividad y ciencia. El punto de origen, nuevamente, se trata de la dicotomía de la vieja realidad y esta nueva que vivimos. Pero Antonio Lascano lo explica mucho mejor que nosotros. Si hay algo que ha afectado a la sociedad mexicana y al mundo entero es precisamente la pandemia. La pandemia nos deja hasta ahora un saldo terrible. Millones y millones de muertos en todo el mundo, miles y miles de muertos en México, unas tensiones sociales extraordinarias, un desastre económico, una crisis social que se ha cebado lamentablemente, como ocurre siempre en algunos sectores muy desprotegidos, las mujeres, los niños. Ha venido a demostrar que el derecho a la salud, que es un derecho elemental, no está distribuido de forma homogénea en esta sociedad, pero al mismo tiempo la pandemia nos ha demostrado que hay una serie de retos que somos capaces de enfrentar y afrontar de una manera extraordinariamente creativa y generosa. Nada más cito un ejemplo que a mí en lo personal me ha impresionado mucho, y es la respuesta de la comunidad artística, que con una inteligencia, un compromiso y una habilidad extraordinaria supieron hacer uso de los mecanismos, de los medios electrónicos a distancia, para no solamente continuar con actividades creativas, sino también para hacernos ver que una sociedad no puede persistir en tiempos de crisis sin la creatividad. Hemos elegido como cartel, gracias a los colaboradores del Colegio Nacional, ese juego no tan infantil de serpientes y escaleras, ese juego que alguna vez todos jugamos con dados y con frijolitos, en donde lo mismo puede uno ascender a las partes superiores del
fuego donde está el cartel que caer en manos de las serpientes o en boca de las serpientes, si se quiere ver así. Lo que muchos no saben es que el juego de serpientes y escaleras en realidad se originó en la India y es un juego en donde dialécticamente se establece el debate entre el karma y el kama, entre el poder cumplir un destino, el juego del azar y la voluntad de las personas que están jugando para poder salir de las crisis. Eso creo que es exactamente lo que la pandemia nos viene a demostrar, la posibilidad de manera individual, de manera colectiva, poder enfrentar los retos que hay para tratar de mejorar los defectos tan brutales que la pandemia ha exhibido, que tenemos en nuestra sociedad, y al mismo tiempo para ver lo positivo que puede salir de esto. Por supuesto, uno de los centros es comprender cómo está cambiando esta enfermedad. Y para ello, este encuentro tendrá especialistas de alto nivel. Escuchemos un poco de lo que preparan en este tema de la voz de Susana López Charretón, viróloga especializada en biología celular y molecular. En este encuentro de la libertad por el saber, tratamos de comprender todos los posibles temas que nos han afectado a todos, desde la historia de cómo han sido no solo esta pandemia sino otras, y cómo ha afectado la pandemia a nuestro quehacer, nuestra arquitectura, por qué son las pandemias, cómo está afectando el ecosistema y nuestro comportamiento mundial, digamos, a las pandemias. Además de que habrá algunos puntos de encuentro entre humanidades y ciencias, porque afectan nuestras vidas y conductas diarias y no podemos perderlo de vista. Uno de los pensamientos más bellos es el que nos compartirá Concepción Company, lingüista investigadora de la teoría del cambio gramatical en la historia. Poner WhatsApps ha sido el modo normal de comunicarnos en esta pandemia. Hemos preferido mensajes escritos, lengua tecleada, eso se llama lengua tecleada, y se prefiere la lengua tecleada ahora a prácticamente hacer una llamada por teléfono. En la perspectiva de mi edad es incomprensible que alguien prefiera escribir a oír la voz al otro lado del teléfono, pero lo cierto es que el lenguaje tecleado se ha vuelto una herramienta normal y ese lenguaje tecleado, puesto que es visible para muchos y es las redes, ha generado mayor presión social para activar un fenómeno social que viene desde hace 10, 12 años, de manera muy particular, que es el lenguaje incluyente en cualquiera de sus manifestaciones. Yo sí creo que se ha activado el uso de lenguaje desdoblado o con es neutras, y etcétera, etcétera, por el efecto de que las redes sociales han sido nuestro modo de comunicarnos en el aislamiento. Hay uno, por ejemplo, en la Academia Mexicana de la Lengua, institución a la que pertenezco, hicimos un ejercicio de cuáles eran las palabras más comunes, cuáles fueron las palabras más comunes para el primer semestre de 2021, y la principal de todas es cuídate. O sea, antes el modo normal de decir, de separarnos de alguien era adiós, o ahí te ves, o hay unos vidrios, según la edad, pero ahora es cuídate. La palabra, de hecho, se está pasando de ser un verbo a ser una partícula discursiva de despedida. Entonces, eso es una cosa muy interesante dirán, bueno, pues es interesante para quienes hacemos lingüística. Y yo creo que hay que distinguir la crisis social, política, económica, consecuencia de la pandemia, que ha generado un vocabulario, esto que decía Susana, donde todos hablamos de vacunas, ya nadie sabemos que vacuna viene de vaca, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que distinguir eso del lenguaje propiamente de la pandemia, ¿no? O sea, son dos fenómenos conectados, pero un ejemplo concreto es este del cuídate. Se ha convertido, y no solo para México, para muchísimos países, el cuídate es el modo normal de despedirnos. Y bueno, empezamos los mensajes de otra manera: deseo que estés bien, que te encuentres bien. Antes pues dábamos por hecho que eso ocurría. Entonces, bueno, nuestra perspectiva de qué es la norma ha cambiado y nuestra perspectiva de la salud se ha puesto en un lugar privilegiado como nunca antes. El diablo está en los detalles y ahora somos más conscientes de los cuidados propios
y de los demás. Además, reconozcamos que las llamadas de atención son necesarias. Escuchemos lo que Susana López comenta, seguido de lo dicho por la astrofísica Susana Lizano respecto a la ciencia. Yo creo que esto es una llamada para que ahora, yo no sé cuándo lo vamos a entender, porque llevamos varias pandemias diciendo se necesita tener toda una infraestructura de investigación científica en muchos ramos para atacar el problema que va a venir. Esta no es la única ni la última, lo siento con todo el alma, pero nos van a tocar más, ¿no? ¿Y por qué México no tiene respiradores? ¿O por qué México, por qué tenemos tantas deficiencias? Pues porque no tenemos una cultura de apoyo a la investigación científica. Básicamente no se puede hacer investigación científica de la noche a la mañana, se tiene que cuidar como un bebé desde que nace. Entonces yo creo que esa es una lección que necesitamos hacerle entender a nuestro gobierno para empezar, que se tienen que apoyar todas las áreas de la investigación, no nomás la virología o la medicina en este momento, sino que necesitamos de todas las áreas de la investigación científica porque no sabemos cuál va a ser el problema y cada rama puede atacarlo de una manera muy interesante. Entonces la ciencia es, la investigación científica es una actividad que cada país, cada gobierno debe apoyarla a lo largo de muchos años para que en el momento en que se requiera rinda los frutos que se requieren. Si tenemos una comunidad fuerte en la ciencia haciendo investigación en todas las ramas posibles, cuando se requiera alguien que sepa de nanomateriales y que se junte con un médico, a lo mejor de ahí sale una medicina nueva, ¿no? Entonces, no salen, o sea, nadie dice ahora tú tienes que inventar una medicina, eso no es la forma como trabaja la ciencia trabaja, en particular la ciencia básica, impulsada por la curiosidad, y ustedes podrían pensar, bueno, un país con tantas necesidades, ¿por qué tenemos que invertir en conocer? Bueno, tenemos que invertir porque eso nos ha permitido llegar a donde está ahora el ser humano, o sea, no estamos en una época en donde no sabemos qué son las enfermedades, cómo se transmiten, más bien todo eso que conocemos ahora ha sido precisamente el fruto de mucho trabajo, de mucha investigación y todo ha sido empujado por la curiosidad humana. Entonces, como dice la doctora López Charretón, la actividad científica se debe de empujar, se debe de apoyar en todos los países, se debe de alentar en todas las áreas. Se debe permitir la libertad de investigación para que la gente dirija su investigación hacia donde pues se encuentren los retos interesantes. Lo importante es hacer lo mejor, de la mejor manera posible, de la mejor calidad. Y esto nos va a dar las herramientas para enfrentarnos a los retos y a las crisis del siglo XXI. Esta pandemia no es la única, tenemos en puerta el cambio climático. Este es uno de los temas que se va a tratar en este encuentro Libertad por el Saber. Y el cambio climático, si no se atiende por todos los países, no va a funcionar. Es como decir, igual que la pandemia, nadie va a estar bien si todos no están bien. Entonces la pandemia es un ejemplo donde si sigue la infección en algún lado, sigue habiendo variantes, mutaciones que vuelven a infectar a los que sí están vacunados. Y lo mismo el cambio climático, si todos los países no se abocan a atacar el problema, pues entonces ¿de qué va a servir si Nueva York se va a inundar igual que se va a inundar las islas del Caribe? O sea, todos estamos en el mismo planeta. Así como la llamada de atención aplica para la ciencia básica, también hay que trabajar mucho en conjunto con ciencias sociales, puesto que gracias a ello nos reconocemos en un espejo de nuestras fortalezas y debilidades. Si uno revisa la manera en que han actuado todas, absolutamente todas las instituciones de educación, académicas, de investigación, de todas las áreas a lo largo y ancho del país, en todas ellas ha habido esfuerzos de distintos grupos para tratar de cooperar a solucionar los problemas que nos plantea la pandemia. En algunos casos ha habido intentos por desarrollar bases de datos, por buscar medicamentos, por mejorar el tratamiento de los pacientes, por desarrollar políticas de prevención, pero si ustedes se fijan,
los departamentos, los centros, las instituciones dedicados a las ciencias sociales, a las humanidades y a las artes también han desarrollado estrategias de información, han hecho la estadística y el análisis de qué grupos sociales son los más golpeados, los más desfavorecidos, y han propuesto soluciones. Yo creo que lo que tenemos que entender, como queremos que lo refleje el programa del encuentro, tenemos que entender que una pandemia es un evento no solo molecular, no solo viral, no solo médico, sino que afecta absolutamente todas las capas y todas las formas de organización de todas las sociedades, incluso por primera vez en el mundo a un nivel global como nunca lo habíamos tenido antes. Quizá en nuestro propio desarrollo sociocultural es donde tenemos acertijos complejos, que tienen problemas que hay que atender de manera urgente. Así lo reconoce Concepción Company. Bueno, algo que hemos aprendido desde la parte de la cultura es cómo una mejor educación, una mejor información cultural puede controlar niveles de violencia desmedidos como los que están ocurriendo en México. Los niveles de feminicidio, los niveles de homicidios generalizados han aumentado en gran parte a causa del confinamiento. Problemas que ya estaban aquí cuando la pandemia llegó y que tienen mucho camino pendiente. Pero también debemos ponerle atención a problemas nuevos, como la educación a distancia o en sistemas híbridos. Así lo señaló Susana Lizano. Realmente ha cambiado completamente nuestra interacción a nivel de educación, a nivel de investigación, a nivel de interacción personal. O sea, personas que están en distintos países, familias separadas, hoy en día con esta nueva interacción se pueden reencontrar, igual que, como decía la doctora López, pues los niños han tenido que tener clases a distancia y en las investigaciones hemos tenido que recurrir aún más a esta nueva herramienta. En fin, de nuevo, retos y oportunidades. En esa bella metáfora de subir y bajar por las serpientes y escaleras, que nos van afectando, ayudando o modificando la toma de decisiones. Durante este momento de crisis, han quedado saldos grandísimos para las comunidades, pero nos hemos visto salir y comprender que somos todos. Quedemos atentos a este espléndido ciclo de reflexiones desde los múltiples temas y puntos de vista. Comprendamos todos los posibles problemas para ver cómo nos afectan y generar soluciones. Pasen la voz, Libertad por el Saber, con el tema Pandemia, Retos y Oportunidades. Del domingo 17 de octubre al sábado 23 de octubre, disponible en actividades presenciales y transmisiones en línea en las plataformas del Colegio Nacional. Síganles en su página de internet, Facebook, Twitter y YouTube para no perder detalle. Aquí en Libreta Negra MX también los mantendremos informados. Para terminar, les dejamos unas preguntas para reflexionar. ¿Y a ustedes qué han aprendido de la pandemia? ¿Qué cambios sociales han observado? Cuídense, nos escuchamos en los próximos Garabatos en la Libreta.